primera epístola del apóstol Pablo a una iglesia actual, la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía gente, personas con problemas, con dificultades, con pecados, como nosotros. Tenemos dificultades, tenemos pecados, tenemos situaciones que a veces nos parecen increíbles. Es un texto quizá de los más conocidos, aparte del capítulo 13. Voy a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Son textos que muchas veces leemos. Yo recibí, dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Qué hermosa expresión, ¿verdad? ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Es curioso porque Jesús la instituyó, pero no nos obligó a hacerla. Es más, en las epístolas paulinas, aunque se habla de esta celebración y en los Hechos de los Apóstoles, aunque se habla, nunca se considera un mandamiento en este sentido. La Escritura no nos dice que tenemos que hacerla cada semana, ni siquiera que hay que hacerlo el domingo. Lo hacemos porque es el día que nos reunimos, el día del Señor, obviamente. Ayer sabía yo de una iglesia donde, por circunstancias, nada más que se pueden reunir los lunes. Y hacen su Santa Cena el lunes cuando toque. Cuestión es, ¿por qué hacemos esto? No lo hacemos como una obligación, sino lo hacemos como gratitud al Señor. Y eso cambia las cosas. No es lo mismo hacer las cosas porque no te queda otra que hacerlas porque te sale, va a repetir la expresión, porque brota de tu corazón, de nuestro corazón. Qué bendición es que podemos agradecer al Señor su misericordia de una forma voluntaria. Dios no nos obliga a darle gracias, lo hacemos porque le amamos. O como diría el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros nos enamoramos de Dios porque Dios se enamoró primero de nosotros. Bendito sea el amor de Dios. Venimos, en definitiva, para darle gracias. Y la gratitud es renovación de nuestro compromiso con el Señor. La gratitud hacia Dios se demuestra en cómo nos ponemos delante de Él. No es porque lo hagamos muchas veces, sino con qué corazón lo hacemos las veces que lo hacemos. Porque si lo hacemos simplemente por hacerlo, sería un ritual. Si lo hacemos por hacerlo, no nos compromete a nada. Si lo hacemos como gratitud, nos desafía a comprometernos, permitirme, a renovar nuestro voto, nuestro compromiso con el Señor. Por eso en el versículo 28 leemos esas palabras tan desafiantes. Pruébese cada uno a sí mismo y en función de eso coma así del pan y beba de la copa. ¿Y cómo nos podemos probar a nosotros mismos? Si yo digo, yo estoy muy bien, eso no significa que yo esté bien. Permitidme la ironía, yo puedo pensar que tengo una melena enorme y puedo vivir pensando que tengo una melena bien hermosa, pero eso no significa que la tenga. En función de cómo dejo vivir a Cristo en mí, sé cómo está mi corazón en Él. Y la conciencia no es una buena cosa. Hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Cuando a veces decimos, yo y mi conciencia estemos tranquilos, también los muertos están tranquilos. Por eso necesitamos examinarnos delante de Dios. Y en función de, como diría Juan, de lo que Él crece y yo menguo, es como me doy cuenta cómo estoy en Cristo. Dios no nos pide perfección, nos pide consagración, nos pide entrega. Yo sé cuando mi matrimonio va bien y cuando mi matrimonio va mal. Y mi esposa no es la esposa perfecta, por supuesto, porque yo tampoco soy el marido perfecto.
Dios no me pide perfección, me pide entrega. Damos gracias, celebramos esto porque damos gracias a Dios en definitiva. Qué bueno es darle gracias al Creador de todo. Pero también lo hacemos porque queremos anunciar algo. La muerte del Señor anunciamos. Esto es un acto evangelístico, me atrevo a decir, 100%. Estamos anunciando la muerte del Señor. Recordamos que la muerte del Señor no fue una muerte, digamos, a medias, sino que fue una muerte única, perfecta. El apóstol Pablo, en un versículo sumamente conocido, el apóstol Pablo, quise decir, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 18, dice: porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padeció una sola vez, lo cual este sacrificio que recordamos de Cristo, nuestra gratitud, es gratitud a Dios porque es un sacrificio perfecto. Y queridos hermanos, dentro de la gratitud, qué bendición es que lo que en esta mañana agradecemos al Señor no fue un sacrificio a medias. Y porque si hubiera sido un sacrificio a medias, ¿qué seguridad tendríamos de nuestra salvación? Ninguna. Si fuera un sacrificio a medias, yo no quiero pensar lo que sería la otra vida. Pero qué vida más horrorosa llevaríamos. Qué vida más desastrosa tendríamos si la muerte de Cristo no hubiera sido un sacrificio perfecto. Una muerte que perdona no mis pecados, sino todos mis pecados. Los seres humanos tenemos facilidad para perdonar algunas faltas a los demás, pero Cristo tiene facilidad para perdonar no solo mis faltas, sino todos mis pecados. A veces hemos rebajado, los seres humanos a veces rebajamos el grado de culpa. Esto no es un pecado, esto es una faltilla. O está bien o está mal. Dios en este sentido no tiene medias tintas. Por eso, en ese examinarnos, creo que también es tiempo de ponernos delante del Señor y pedirle perdón si hay pecado oculto en nuestra vida. O como decía David en uno de sus salmos: Señor, líbrame de los errores, de los pecados, de los desaciertos que me son ocultos. Porque todos tenemos algo en nosotros, todos somos, por así decir, como los erizos, tenemos algún pincho en nuestra vida, en nuestro carácter, que fastidia, que perjudica a los demás. Y en tercer lugar, celebramos la mesa del Señor. Hemos dicho por gratitud, porque queremos anunciar, y ojalá en esta mañana no haya nadie aquí en esta sala, personas que nos vean después por las redes, que no haya entregado aún su vida a Cristo. Porque lo mejor de nuestra vida es conocer al Señor. Es muy hermoso el día que nacen los hijos, el día que te casas, yo lo recuerdo. Pero sabes, el día que más recuerdo fue el día que entregué mi vida al Señor, un 23 de abril de 1971. Y ese día me queda impregnado, siendo un chiquillo. Tú me dices, no entiendo mucho, pero como el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. En tercer lugar, celebramos la mesa del Señor porque lo hacemos hasta que Él venga. Esta mesa del Señor es un canto, es un coro, por así decir, de esperanza y de alegría. El acto lo celebramos no solo recordando, sino gozándonos en lo que viene. No solo recordando un hecho pasado, y permitidme un poco la antítesis, sino recordando un hecho que va a suceder. Recordando algo que va a suceder parece imposible, pero por la fe nos gozamos, porque tenemos una esperanza que no avergüenza. Y sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Las guerras, los rumores de guerras, que son a veces casi peores, no lo sé, los terremotos, los desastres, las contiendas entre familias, entre padres e hijos. Me asombra cómo en este año 2023 el número en nuestra provincia, el porcentaje de violencia en el entorno familiar ha crecido más de un 23%. Y después del COVID íbamos a ser todos buenos. Todo esto me recuerda que el Señor está cerca. Que cuando yo participo del pan y del vino, estoy deseando, diciendo, Maranatha, Cristo ven. Cuando termina la Escritura, ven Señor Jesús, ven pronto, dice la Escritura, ¿verdad? El grado de nuestro deseo
de la venida de Cristo se manifiesta en nuestra gratitud al participar de estos símbolos. Y finalmente este acto lo celebramos porque un día le vamos a ver a Él cara a cara. Jesús dijo que no tomaría más del fruto de la vid hasta el día en que lo viese. Después de resucitado, recordamos con los discípulos, cuando la pesca milagrosa, Jesús comió pan con ellos, pero nunca volvió a tomar el fruto de la vid. ¿Sabes por qué? Porque a Antonio, a Juan, a Eduardo, a Jonathan, a Marisa, les dijo: yo voy a celebrar esto con vosotros cuando venga. Y esta mañana es lo que el Señor nos dice. Mira, estás pasando lo que estás pasando. Tere, Agus, estás pasando lo que estás pasando. Yo esto lo voy a celebrar contigo. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Veré, dice el Salmo 17, veré tu rostro en justicia. Vivimos en un mundo injusto, pero estos símbolos me recuerdan que un día vamos a ver cara a cara al juez justo. Veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vivo insatisfecho hasta que tú vengas. Vivimos, el cristiano es un ser insatisfecho porque Cristo no ha venido. Y estos símbolos nos recuerdan que Cristo viene. Hace muchos años, unos cuantos, visité una iglesia pequeñita, se juntaban 10, 12 personas, y un niño en un papel de esos de libreta, con el papel desconchado de haber tirado de la anilla, del alambre, un niño había escrito, lo recuerdo perfectamente: ojo, el Señor está al llegar. Maranatha, Cristo viene. El Señor os bendiga. Bueno, buenos días. Gracias a Dios, aleluya, por estar aquí. Dios está en medio de su pueblo. Amén. Quiere que alabemos, quiere que le escuchemos también. Y yo espero que hoy, a través de estas palabras pobres, pues podáis recibir las cosas de Dios. Amén. Bueno, yo hoy me centré en este pasaje, en este capítulo del libro de Isaías, capítulo 7. Es todo el capítulo, o sea, por lo tanto tened un poquito de paciencia. Y dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remarías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová, el Señor Yahvé, a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y tu hijo Sear-Jasub al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remarías. Ha acordado maligno consejo contra ti. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remarías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años, Efraín, el reino del norte, será quebrantado hasta dejar de ser
pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová, o el Señor Yahvé, a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre toda la casa de tu padre días cual nunca vinieron desde el día en que el reino del norte, Efraín, se apartó del reino del sur, Judá. Esto es, vendrá el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca, etcétera. Vamos a pasar y vamos a saltar el versículo 23, que dice: acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Así sucedió literalmente. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor a los espinos y los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para hollados de los ganados. Amén. Bueno, después de escuchar todas estas palabras que a veces suenan a jeroglífico, suenan un poco enrevesadas, ¿no? Yo lo que quería hoy es titular el pasaje que hemos leído como Acaz, un rey insensato, o otro título paralelo sería la insensatez del rey Acaz. Este Acaz del que hablamos ahora no tiene nada que ver con Acab, el rey Acab, el marido de Jezabel, la que quería matar a Elías. Para nada, es otro rey completamente diferente. De hecho, Acab era del reino del sur, o del norte, perdón, Israel, y Acaz es del reino del sur, o Judá, ¿vale? Entonces no tienen nada que ver. Pero a mí lo que me llama la atención de este pasaje tan farragoso, ¿no? Un poco farragoso quizá, un poco demasiado histórico, ¿no? Y que para que nos pongamos en contexto, lo que pretendían Acaz, bueno, quiero decir, los que iban a invadir el pueblo de Dios era sacar a Acaz del trono y poner a otro. Y entonces salían dos naciones, como sabéis, Israel, o sea, el pueblo de Dios en general, después del reinado de Salomón se dividió en dos: el reino del norte, que se llama Israel o Efraín, y el reino del sur, que se llama Judá. Vale, este rey, Acaz, estaba en Judá, y pocos reyes de Judá habían caído en la maldad como cayó Acaz. Es una de las excepciones. Acaz, un rey malvado del que quisiéramos hoy hacer mención. Y entonces va Isaías, Dios, que es increíble, ¿no? Es increíble que le pueda dar palabras de ánimo a este hombre que, como veremos después,
no era un ejemplo precisamente de fidelidad, de fe y de bondad. Dios le manda palabras de ánimo que nos muestra la misericordia de Dios. Fijaos que le dice en el versículo 4, le dice, y dile a Acaz, Isaías, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón, es decir, estas flechas ardientes que vienen contra ti, que son el rey del reino del norte de Israel, fijaos, el propio pueblo de Dios luchando contra el pueblo de Dios. Qué triste, ¿no? Que muchas veces se vean contiendas dentro del pueblo de Dios. En este caso, el reino del norte se había separado del sur y venía contra él para usurpar el trono. Y se alía con un enemigo eterno y rival de siempre que dura hasta hoy. Siria. Siria es un reino árabe que está al norte de Israel, como sabéis. Bueno, pues se habían aliado dos enemigos, superenemigos, de repente unen sus esfuerzos para cometer un acto malévolo. Podemos ver la mano de Dios detrás, ¿no? Dios a veces permite determinadas cosas para que el que recibe esa adversidad pues sea corregido. Y yo creo que este hombre Acaz era el reflejo del reino de Judá. Era el rey, pero era un reflejo de un pueblo que se había apartado de Dios, que se había corrompido en sus costumbres, porque pasa eso. A medida que nos alejamos de Dios, la corrupción invade nuestro corazón. Es como las malas hierbas de las que hablaba antes el pasaje, ¿no? Espinos y cardos invaden nuestra vida, y lo que antes era bondad ahora se convierte en maldad. Por eso la Escritura, por eso el Señor nos anima para que sigamos sus caminos. Dios quiere que sigamos sus caminos porque va a ser lo que nos va a salvar de la maldad. Y aún así, tenemos que luchar contra nuestra propia maldad hasta que Cristo venga o nos lleve. Y decía antes que el pueblo se había corrompido, ¿no? Y en un pasaje anterior, Isaías, el mismo profeta del que hablamos ahora, en este pasaje del capítulo 7, nos dice Dios a través del profeta, le dice al pueblo de Dios, ¿para qué me sirve? Dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Se esmeraban en hacer sacrificios, y por detrás estaban haciendo todo tipo de maldades. Y dice Dios, estoy hastiado, es decir, estoy al punto de vomitar, estoy hastiado de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Fijaos el enfado de Dios. Dios dice que es tardo para la ira, es decir, tarda muchísimo en enfadarse, pero cuando se enfada, amigo, apártate. Hastiado estoy de holocaustos, le dice al pueblo, y por lo que indirectamente le está diciendo acá lo mismo. Porque estaban llenos de ceremonias, estaban llenos de, digamos, apariencia externa, todos eran muy, permitidme la expresión un poco irónica y burlona, santitos,
eran un poco santitos, pero Dios, como ve los corazones, les dice todas estas palabras tan fuertes, que repito, pocas veces las dice así, ¿no? Y dice en Isaías 1:21, le dice al pueblo de Dios, fijaos, un pueblo fiel, le dice, ¿cómo te has convertido en, qué palabra más fuerte, en ramera, oh ciudad fiel? Judá había sido muy fiel, un pueblo ejemplar, adoraba a Dios, quería al Señor, lo honraba, pero dice que te has convertido en nada más y nada menos que ramera. Palabra fuerte. Fijaos qué gráfico es el profeta. ¿Cómo te has corrompido, Israel, de semejante forma cuando antes eras totalmente fiel a Dios? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, es decir, lo contrario a la locura es la equidad. Eran unas personas equilibradas, con una fe equilibrada, porque hasta nuestra fe se puede desequilibrar. Pero aquella fe era equilibrada y dice, pero ahora está llena de homicidas, que significa, ya sabéis, asesinos, ¿verdad? Decíamos que a Acab le iban a invadir dos reinos. Por una parte el reino del norte, llamado Peca, que ya parece que dice Insuñúa, Peca. Bueno, pues este rey no era ningún santito, usurpó el trono al asesinar al rey anterior, de quien había sido un oficial del ejército. ¡Viva! ¡Qué bien! Un oficial de tu ejército, que se supone que tiene que ser una persona leal, de repente asesina al rey. Por lo tanto, Peca no era un hombre bueno. De hecho, tanto él como el rey de Asiria, de Siria, estaban aliados, pero sin embargo consiguieron algo, invadieron parte de Judea y obtuvieron una gran victoria sobre Acaz. Este rey de Israel se dice que mató a 120.000 soldados de Acaz y encarceló a unos 200.000 habitantes de Judá. Fijaos, de Judá, no de Jerusalén, de Judá, de todo el reino. Y recién el rey de Siria, el aliado de los malos de la película, pongámoslo así de una forma sencilla, para que todos nos entendamos, pues recién el rey de Siria pues llevó su conquista más al sur que Peca, y tomó Elá, ciudad importante, y estableció a los edomitas, es decir, otros enemigos del pueblo de Dios, el reino de Edom, pues otra vez, ¿no? Y entonces los aliados, como vieron que tuvieron cierto éxito, unieron sus fuerzas y rodearon Jerusalén, procedieron a un asedio. Un asedio es un recurso militar terrible, porque no dejan ni entrar ni salir a nadie de aquella ciudad y acaban muriendo de sed y de hambre. Entonces sitiaron a Acaz, pero sin embargo dice aquí que nunca la pudieron tomar a Jerusalén. Amén. Parece ser que el asedio es, como es mencionado en Isaías 7:1,
Y este asedio trajo a Acaz un terrible malestar, un terrible temor, y Dios manda a Isaías para que consuele a Acaz. Insisto, Dios a veces no lo entendemos, ¿no? Cómo es capaz de consolar a alguien que lo está insultando, que lo está menospreciando, y allá va Dios a consolarle, y asegurarle de que la ciudad esta no caería. Acaz, este rey malévolo, tenía 20 años cuando comenzó a reinar y gobernó 16 años en Jerusalén. Pero él no fue, dice la Escritura, como David, que agradaba al Señor. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Estamos en el reino del sur, Judá. El reino de Israel está al norte. Los del reino del norte, todos prácticamente los reyes habían sido, pero malvados. Y dice que no me sale. Acaz, que era del reino del sur, pues siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó al extremo de hacer imágenes de los Baales. Como sabéis, Baal era un dios terriblemente cruel. Era un dios que lo encendían, lo ponían incandescente, era de metal, los brazos los tenía extendidos, entonces en los brazos extendidos ponía a un niño vivo, como sacrificio, y el niño era quemado vivo. Pues este hombre hizo eso y también sacrificaba animales, quemaba incienso en los santuarios sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso, incluso llegando a sacrificar a su propio hijo. Qué duro, ¿no? Pues fijaos la bondad de Dios, a este hombre tan riquiño, pues Dios va y le consuela, Acaz, que era joven, que era débil y sin duda tenía un gran cuerpo de asesores que consideraban que Isaías era un fanático, que no creía Acaz en la ayuda sobrenatural de Dios y que pensaba que como había una medida de emergencia, lo mejor que podía hacer era pedir la ayuda del rey de Asiria. Aquellos asirios tan crueles, ¿no?, que entraban y arrasaban. Pidió la ayuda de Tiglat-Pileser y pensaba que eso era lo que le podía salvar. Él tenía la decisión tomada. Y estos consejeros persuadieron a este rey para que adoptara sus puntos de vista y los adoptó hasta el punto de que su sumisión llegó a decir en ella que era siervo, quería ser siervo de Asiria. ¿Os imagináis lo que esto implica para Dios? ¿Qué pensaría Dios en aquel momento? Fijaos que la palabra siervo en esta época significaba esclavo. Quiero ser tu esclavo. Quiero ser tu esclavo con tal de que me protejas y liquides a los enemigos. Dice en el versículo 2, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria, estos dos enemigos, Siria se ha confederado con Efraín, con el reino del norte,
y dice la Escritura aquí que se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo. No me extraña, viene contra ti algo, recibes una noticia como esta, y es para echarse a temblar. Tú eres un pueblo, uno, y ellos son dos, que ya habían hecho de las suyas en Judá, y entonces tiemblan. Muchas veces en nuestra vida las circunstancias nos hacen temblar. Yo he temblado muchas veces, os lo confieso. Y si no temblamos, nos preocupamos grandemente. Pero es tiempo en ese momento de aplicar la fe, porque confiamos en que Dios nos dará la salida. ¿Amén? Como dice en 1 Corintios 10:13 el apóstol Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y en este caso Dios habla por medio de Isaías, dando precisamente la salida, pero Acaz no le hace caso. Dijo Dios a Isaías, sal al encuentro de Acaz tú y tu hijo Sear-Jasub. En la Biblia los nombres tienen mucha importancia. En los profetas Dios usa actos o profecía, manda profecía, a veces a través de actos, otras veces a través de personas, ¿no? En este caso, Sear-Jasub, el hijo mayor de Isaías, significa un remanente volverá. Dios siempre dando esperanza, ¿no? A pesar de que les había dicho que como vimos al final de este pasaje, les dijo que iban a sufrir enormemente y que iban a ser invadidos por los propios asirios con los que se habían aliado, pues Dios manda a Isaías con su hijo, porque al decir Sear-Jasub estaba diciendo un remanente volverá. Cada vez que se decía Sear-Jasub se estaba diciendo un remanente volverá, es decir, un grupo de personas de Israel, del pueblo de Dios, va a volver va a volver con éxito, ¿vale? Y le dice Dios, guarda y repósate, es decir, Acaz, no te preocupes, Acaz, mantén la calma, Acaz, no temas por estos dos que vienen contra ti. Y el verdadero propósito de aquel asedio era sacar a Acaz del trono. Y dice en el versículo 6 del capítulo 7, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. No se sabe quién era este tal Tabeel, pero lo que sí pretendían era poner al hijo, que no sabemos quién era, al hijo de él, en lugar de Acaz. Y aquí nos dice algo muy importante en el versículo 7. Dice, la cabeza de Efraín es Samaria, la capital del reino del norte, la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, que es Peca, del reino del norte. Pero dice algo muy, muy importante para nosotros, incluso los creyentes, por supuesto para ellos, pero también
para nosotros dice así: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí está hablando de la fe como salvaguarda de la salvación. Se anima a que el pueblo de Dios, acá incluido, sigan creyendo y confiando en Dios a pesar del problema tan terrible que estaban afrontando en aquel momento. Aquel problema no era algo que él se estaba imaginando, no, era completamente real. Y cuando sabemos que algo es real, nos asustamos todavía más, ¿o no? Se les dice que si creen, verán la gloria de Dios, como más tarde Jesús dijo a la hermana de Lázaro. Como sabéis, Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban desconsoladas por la muerte de su hermano, y Jesús dice que se conmovió y lloró. Nunca se le vio a Jesús quizá tan conmovido y llorando tanto. Era su amigo. Lázaro había muerto. Y entonces fue cuando Jesús le dijo esta frase a Marta que encontramos en la Biblia en Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque la fe es la que resucitó a Lázaro. Creyeron que Jesús le iba a resucitar y así fue. Y esta afirmación de Jesús, sin duda alguna, que es un llamado a la fe. Jesús le estaba diciendo a Marta que si ella creía en él, que vería la gloria de Dios manifestándose en la resurrección de Lázaro. Se conoce que sí, que tuvo fe, porque Lázaro resucitó. También esto nos muestra esto que acaba de decir Jesús, de no crees que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Nos está diciendo la infinita sabiduría y el poder de Dios. En nuestro medio podemos, cuando nuestros problemas nos aflijan, podemos pensar: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Dios muestra su infinita sabiduría a través de estas palabras y nos invita a confiar en que lo imposible se vuelva posible. Este versículo nos invita y nos hace razonar y pensar la importancia que tiene la fe. ¿La fe en qué? La fe en Dios, ¿no? La fe en Jesús. Porque hay gente que dice: yo tengo mucha fe, pero ¿fe en qué? Es que hay que tener fe para, dicen así en general, hay que tener fe. Bueno, ¿fe en qué? Nosotros tenemos fe en Jesús, que si creemos que en Él veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Y ha pasado, ¿no? Ha pasado en innumerables ocasiones que Dios se ha manifestado en aquello que nosotros creíamos que no iba a ser. Este versículo nos recuerda que Dios es capaz de hacer cosas increíbles en nuestra vida. No podemos limitar su poder. No podemos pensar que las circunstancias son demasiado difíciles o complicadas para Él. Debemos confiar en que si creemos en Él, en sus promesas, Dios puede hacer cosas que parecen imposibles para nosotros. Y otra reflexión es que si creemos en Jesús, que su gloria se manifestará. La vida cristiana no está exenta de dificultades y sufrimiento. El otro día Milton en su predicación decía que a veces nos convertimos y pensamos que ya está todo, las dificultades, el sufrimiento se van,
Y no es verdad, ¿no? El sufrimiento y la dificultad puede seguir ahí. Incluso a veces aumenta, ¿no? Pero aumenta como desafío a nuestra fe. Pero si creemos en Jesús, le seguimos, podemos experimentar su paz y su fe. Y aquel hombre, este rey tan ejemplar, le dice el profeta, fijaos la misericordia otra vez de Dios. Dios vuelve a insistir y dice, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo, o de arriba en lo alto. Dios le está tendiendo la mano a Acaz, aquel que le estaba insultando, aquel que le estaba menospreciando, aquel que le estaba dando una patada así, Pues aquel, Dios le ofrece su misericordia a un hombre que no es de fe. No podemos decir que Acaz fuese un ejemplo de fe, todo lo contrario. Por eso titulo Acaz, un rey insensato, porque era auténticamente insensato en sus decisiones. Le dio la posibilidad de que Dios mismo le mande una señal, es decir, algún milagro, que le muestre al incrédulo Acaz que Dios va a cumplir lo que dice. Y una vez más vemos cómo Dios baja a la altura del ser humano. Podrían hacerlo, ¿no? Pero Dios mandó a su Hijo y se bajó a la altura de un ser humano para ofrecer ayuda que éste no merece. Acaz no merecía el favor de Dios para nada, y sin embargo Dios se baja y le ofrece su mano tendida. Y Acaz, en un alarde de presunción, de piedad, dice, no pediré y no tentaré al Señor. No tentaré al Señor, qué hipocresía. Estaba dando una excusa. Una excusa para decir que prefería la ayuda de los asirios, que eran más poderosos que Dios. Estaba diciendo, perdonad la expresión, suena fatal, pero estaba diciendo que Dios era menos poderoso que el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Bajo esta excusa, rechaza a Dios una vez más, porque él de antemano ya había tomado la decisión de aliarse con aquel poderosísimo ejército. En aquellos momentos era el ejército más poderoso de la tierra. Pero lo triste es que nosotros a veces hacemos lo mismo. Mediante excusas no seguimos el camino de Dios porque ya hemos tomado de antemano una decisión de que aquello que tomamos es lo mejor, y la decisión de Dios la dejamos a un lado. Y fijaos lo que le dice Dios como consecuencia de esto. Le dice en el versículo 17, Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y la casa de tu padre días cual nunca vinieron desde el día en que el reino del norte se apartó del reino del sur. Es decir, al rey de Asiria, al propio con el que se había aliado, resulta que después va a venir sobre él y lo va a destruir. Fijémonos las decisiones de Acaz en aquel momento. Tomó, dice la Escritura, la plata y el oro que se encontraron en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y se los dio al
rey de Asiria. Hasta ahora, los utensilios, que valían un montón, los tesoros que eran utilizados para adorar a Dios, habían sido desviados ya anteriormente, pues ya no habían servido para adorar a Dios, sino para comprar la protección de otros reinos contra la hostilidad de los ejércitos extranjeros que amenazaban con destruir la ciudad y el mismo templo. Y ahora, como en ocasión anterior, Acaz coge los tesoros de la casa de Dios y en vez de ofrecérselos a Dios, se alía con este ejército extranjero y poderoso. Y nosotros a veces los tesoros que Dios nos da, un poco los dejamos de lado, ¿verdad? Y preferimos aquellas cosas que nos atraen, y me incluyo. No puedo decir que yo sea libre de esto, pero lo hacemos. Y fijaos, para colmo, pues introdujo cambios religiosos de adoración, pero en vez de adorar al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, cogió y trajo un altar de Asiria y lo metió en el templo y utilizó todo esto. Al principio lo utilizaba para fines privados. Bueno, voy a adorar yo allí solo, pero después todo el pueblo siguió esta costumbre. El altar de bronce de Salomón, por ejemplo, lo colocó no en su sitio, sino en un puesto inferior, ¿vale? Y fijaos hasta qué extremo, ¿no? Porque si nosotros nos descuidamos en la adoración a Dios, puede que nuestro espíritu llegue a ser como el de Acaz. Sí, parece un extremismo, no seas exagerado, hombre, pero puede pasar, tiene pasado en la historia de gente que era muy fiel, pero se fue descuidando y cuando se dio cuenta ya no estaba. Fijaos las cosas que después le pasaron. Acaz fue derrotado por aquel del reino del norte, es decir, al tal Peca. Fue derrotado por el otro rey, el sirio. No, el asirio no, el sirio, ¿vale? El que estaba aliado con el rey de Israel, es decir, el reino del norte. Los edomitas, aquellos que invadieron su tierra, pues también lo derrotaron. El hecho de que Acaz en su vida pues adoptó el culto sirio del que hemos hablado antes, también es otra consecuencia de haber rechazado a Dios. En sus últimos años cerró el templo, apagó las lámparas y puso fin al incienso y a la ofrenda. Por último, no contento con esto, puso lugares altos que había para ofrendar a Baal y a los dioses, como sabéis, debajo de los árboles. Había altares, había lo que se llamaban lugares altos, pues los aumentó. Y fijaos por último, y acabo con esto, Acaz dice que durmió con sus padres, pero no fue enterrado en la ciudad.
como los reyes que les daban honor. No lo llevaron al sepulcro de los reyes. O sea, fijaos toda la conclusión que podemos sacar de un rey como Acaz, que precisamente no fue un rey creyente. ¿Qué os parece? ¿Es para tomarlo de ejemplo o al contrario, verdad? Bueno, pues yo quiero dejaros con esta reflexión y que Dios siga teniendo misericordia de nosotros, en que yo creo que la tiene y la tendrá. Amén. Creo que este mensaje no va tanto dirigido directamente contra vosotros, sino como una, digamos, semi-advertencia, ¿no? Y un ánimo para que sigamos en la fe. Amén. Tenemos que permanecer, tenemos que seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles que nos puedan, digamos, obstaculizar el que sigamos creyendo. Amén. Amén.